Hola, ¿qué tal? Bienvenido al videoclip de liderazgo y en esta ocasión para compartir contigo un concepto que espero que sea de utilidad y además que es complementario a un tema que ya habíamos trabajado anteriormente. En un videoclip anterior habíamos hablado del manejo de los poderes, de la autoridad y la jerarquía. Hoy vamos a hablar de las diferentes aplicaciones del poder. ¿Por qué va a ser importante ese tema para tu ejercicio de liderazgo? Porque al entender e identificar cuáles de esas aplicaciones son las que más comúnmente usas, vas a entender si tú estás haciendo una aplicación diaria de la autoridad o estás haciendo una aplicación de la jerarquía. Y todas las consecuencias de las que ya hablamos en el videoclip anterior. Por lo pronto entonces vamos a hablar de 5 aplicaciones del poder. El poder dentro del mundo de la organización, tú lo puedes aplicar de 5 maneras diferentes. Uno es el poder del castigo, otro es el poder de la recompensa, otro es el poder legítimo, otro es el poder experto y otro es el poder de referencia. Y vamos a hablar de cada uno de ellos y después vamos a ver el contexto dentro del liderazgo y su utilidad. El poder de castigo es el poder que tiene el ser humano líder de movilizar a otros en función del temor o del castigo que puedan recibir. Vamos a poner un ejemplo. Si hay algún trabajador que consistentemente está llegando tarde a trabajar, a través del castigo el líder perfectamente puede lograr que él corrija esa actuación y empiece a llegar a tiempo. ¿Por qué? Por el temor que tiene la persona a ser despedida si no lo sigue haciendo bien, porque de hecho ese líder tiene la posibilidad o el poder para hacerlo. El poder aplicado vía castigo tiene la capacidad de movilizar al ser humano. Ahora bien, no es la única forma de movilizarlo. Otra forma de movilizar al ser humano es vía recompensa. Vía recompensa, nosotros líderes podemos hacer que la gente se dirija hacia actuaciones superiores o hacia las actuaciones deseadas simplemente. Por eso nosotros tenemos diferentes mecanismos. Por ejemplo, en el mundo de las ventas se trabaja sobre campañas, sobre premios o sobre convenciones de ventas como elementos de recompensa frente a unas actuaciones determinadas de alto desempeño. La persona, por ganas de alcanzar esas recompensas, disfrutar de ese beneficio, hace uso de sus capacidades para lograr los estándares de actuación que se le están requiriendo. Es decir, los líderes nos apoyamos en la recompensa para hacer que las personas se muevan hacia eso que deseamos. Vamos a hacer un resumen acá simplemente para entender esto de una forma muy esquemática y simple, pero en la práctica sucede con todos los seres humanos y no solamente en el entorno del trabajo. Siempre los seres humanos vamos a tener 2 elementos que nos van a inducir a la acción o al movimiento o a la dirección hacia un lugar determinado. Siempre el ser humano se va a mover por ganas de o por miedo a. Y cuando hablamos de ganas de, estamos hablando de la recompensa, ya en términos técnicos de lo que estamos hablando. Y cuando estamos hablando de miedo a, estamos hablando del castigo. Siempre en cualquier escenario estamos actuando en función de eso. Estamos decidiendo prácticamente en función de eso. Pensemos en un rango un poquito más familiar o social. Pensemos en esto. ¿Por qué los seres humanos se casan? Por una de las 2 razones, por ganas de o por miedo a. Pensémoslo bien. O por ganas de tener una familia y una convivencia feliz con otro, o por miedo a la soledad, o por miedo a terminar los años viejos sin alguien al lado. Por ganas de o por miedo a, siempre van a ser los elementos de actuación del ser humano y aplican perfectamente en lo que estamos hablando dentro de la organización, llamados castigo, miedo a, o recompensa, ganas de. Hay un tercer elemento de aplicación del poder, que es el poder legítimo. El poder legítimo es la capacidad que legítimamente tengo yo de ejercer una actuación dentro de unas políticas que me traza la organización. Dependiendo del rango que yo ejecute, hay ciertos estándares, ciertas normas y ciertas capacidades o rangos de acción que yo tengo, de las cuales puedo hacer uso en los determinados casos que sea necesario. Legítimamente, ¿por qué? Porque tengo ese poder. Es decir, yo como director de un departamento o como presidente de una compañía, puedo hacer ciertas cosas que tal vez otros niveles dentro de la jerarquía no lo pueden hacer. Eso es aplicación del poder legítimo. Y hay otros 2 adicionales que son el poder del experto. El poder del experto es el poder que tiene la persona para dirigir la actuación de otros en función de su conocimiento técnico, de su experiencia o de su capacidad de acción. Voy a poner un ejemplo extremo para que entendamos más claramente qué es el poder de experto. Si tú tuvieras que consultar a un experto en un tema determinado, que quizás de ellos solamente haya uno en el país, tal vez tú necesitas un experto en corriente eléctrica, energía alterna, segundo ciclo, y solamente hay uno de esos en el país, y al entrar en contacto con él, esta persona te dice, yo te podría atender, pero si madrugas el domingo a las 6 de la mañana a una reunión conmigo, esa persona tendrá el poder de hacerte madrugar el domingo.
Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces en las condiciones que él lo establece, no vas a poder tener esa información tan valiosa que necesitas. Él puede hacerlo porque él es el experto. Eso es un ejemplo extremo solamente para clarificar. Pero en la vida diaria también pasa así. Muchos de nuestros compañeros dentro de la organización que no tienen rango jerárquico sobre nosotros, que tal vez están a nuestro mismo nivel o incluso que son de niveles inferiores al nuestro dentro de la jerarquía, tienen el poder de hacernos esperar o tienen el poder de influenciarnos o de dirigirnos con base en otros elementos. ¿Cuáles? Su experiencia dentro de la empresa, su conocimiento del rol, aquellas cosas que han hecho por haber direccionado un proyecto en un momento determinado o por tener un conocimiento de cómo se estructuró la empresa o el departamento en un momento establecido, de hacernos que nosotros contemos con ellos y que sintamos de alguna manera que le tenemos que conceder el poder sobre nosotros. Ese es el poder del experto. Y el último poder es el poder referente. El poder referente es el poder que se ganan las personas por su forma de actuar, por su nivel de coherencia, por su condición humana, por su calidad de ser. Aquellos elementos que hacen que los otros lo reconozcan como un elemento digno de ser emulado, de ser referenciado, de tener como modelo a seguir. El poder del referente es el que logran desarrollar esos líderes que, cuando les suceden este tipo de cosas, no encuentran una explicación diferente a entender que han ganado un nivel de autoridad muy grande sobre su gente. Lo voy a poner con el ejemplo. ¿Se han dado cuenta que hay veces a un líder lo trasladan de área, lo mandan a otro departamento o mejor aún, se va para otra organización y una vez cambian de organización, las personas que son dirigidas en la organización anterior lo empiezan a llamar a decirle: jefe, ¿por qué no cuenta conmigo? No hay un espacio para mí, cuando usted pueda me lleva para allá. Y perfectamente ese día le puede decir: hombre, sí, yo te traería, pero es que el problema es que aquí no tenemos los salarios que pagamos en la anterior empresa, aquí hay unas oportunidades, pero con un salario más bajo, y las personas no tienen ningún problema en decirle: no hay problema, jefe, yo me voy a trabajar por menos. ¿Ustedes creen que eso puede pasar? Yo les digo, eso suele pasar. ¿Y suele pasar por qué? Porque para las personas es tan importante esa influencia y tan grande esa influencia que tiene ese poder de referente de ese líder, que prefieren incluso sacrificarse económicamente con tal de obtener los objetivos de participar más tiempo con esa persona al lado para seguir aprendiendo y seguir emulándolo. Ese es el poder de referencia. Ahora bien, unamos este concepto con el del videoclip anterior donde hablábamos del manejo del poder. ¿Cuál es la relación que hay? Pues suele suceder que cuando tú como líder te apalancas o te apoyas en el castigo y en la recompensa para movilizar a la gente de tu equipo, tú estás construyendo un poder basado en la jerarquía. Incluso hasta el poder legítimo está en ese rango. Cuando tú utilizas el castigo, la recompensa y el poder legítimo, tú estás haciendo un ejercicio del poder basado en la jerarquía. Cuando tú estás trabajando en función de tu capacidad experta y tu poder de referencia, entonces estás construyendo o cultivando autoridad. Les decía en el videoclip anterior, les voy a dar claves para que ustedes aprendan a construir autoridad como líderes en su comunidad de dirigidos. Aquí va la primera. Asegúrense de ser líderes referentes, líderes ejemplo, líderes de seres humanos con esa condición superior que hagan que otros los emulen por su calidad de ser. O conviértanse en expertos de los temas que dominen. Que entiendan que ustedes tienen las competencias técnicas, la habilidad y la idoneidad para estar en ese puesto de ejercicio de liderazgo. Cuando tú eres un líder referente, cuando tú eres un líder experto, tus niveles de autoridad empiezan a crecer y ese ejercicio del poder vía autoridad hace que la comunidad se entregue contigo, ponga todo el compromiso, vaya más allá de las peticiones que simplemente les están requiriendo desde su rol. Así que tú decides, simplemente reflexiona. Hoy en día, ¿de qué haces más uso? ¿Del castigo, de la recompensa, del poder legítimo? ¿O te apoyas más en ser experto y en ser referente? Cualquiera de los dos es parte del ejercicio del poder, pero hace una diferencia grande a la hora del liderazgo transformador. Si fuéramos a hablar de simplemente ser jefes, un jefe castiga, un jefe da recompensa y un jefe ejerce legítimamente su poder. Pero realmente los líderes que influenciamos y que somos capaces de movilizar seres humanos hacia logros superiores, terminamos apoyándonos más en el poder experto y en el poder de referente. Que tu construcción de vida en el mundo organizacional como líder, y es más, que tu construcción de vida en general, en todas las áreas que de ella hacen parte, esté en función de ser ese ser humano referente, de ser ese ser humano experto, de ser ese ser humano capaz, de ser ese ser humano idóneo, de ser esa calidad humana necesaria para garantizar que los otros te vean como un ejemplo. Y cuando tú te cultives y tú te apoyes en esas aplicaciones del poder, el ser referente y el ser experto, con seguridad que tus niveles de autoridad van a crecer.
Te dejo con esa reflexión y espero que en tu análisis estés llegando a la conclusión de que de tiempo atrás vienes haciendo eso, cultivando la referencia y cultivando el nivel de expertise, de tal manera que hoy seas un gran líder con mucho nivel de autoridad sobre tus dirigidos. Nos vemos en una próxima ocasión y muchísimas gracias por la atención.